Bueno, buenas tardes a todos. Mucha alegría de darle un cierre a este proyecto. Y vamos primeramente a agradecer la presencia del ministro, señor ministro Adrián Peña. Creo que está Andrés, Eduardo Andrés, ¿vino contigo? O... No vino conmigo, pero ya está. No, entonces no llegó. Este, Está la gerenta de gestión de calidad, de planificación del ministerio, y está el director del departamento de calidad y de Luis Rolón. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, tenemos también a Adrián Lutz, que viene en representación del director de OCE, Eduardo Ortuño. Y bueno, muchas gracias entonces de vuelta por venir. Tenemos también la presencia del decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, del director de PEDESIVA, David González. Y bueno, después de a poco nos vas a conocer a todos los demás cuando empecemos a hablar. Voy a primero que nada darle la bienvenida a Álvaro Mombrú, que va a dedicar unas palabras de bienvenida de la institución. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Atilio. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenido, señor ministro Adrián Peña. También le damos la bienvenida al señor director de PEDESIVA, David González, al presidente de EFICE, Gómez, y realmente dar la bienvenida a todas las autoridades que se encuentran aquí, autoridades de EFICE, autoridades nacionales. Para mí es un gusto muy grande poder estar dando este ingreso a un acto que en realidad va a ser muestra de resultados, pero a su vez de conclusiones sobre lo que es un proyecto, una alianza entre EFICE y la academia. Conversábamos recién con las autoridades de EFICE el vínculo grande que había en esta temática a lo largo de todo este siglo XX y lo que va del siglo XXI, a partir de el doctor Giribaldo, como me comentaban recién, de los estudios que realizó en Francia. Y yo le recordaba que aún en las conferencias Solvay, el centro que tenía que ver precisamente con estudios de cloro y de sodio y carbonatos, finalmente redundó en un agrupamiento de investigadores científicos que era lo mejor de la época. Ya estaba marcado esa asociación que debía haber entre la academia y la producción. Nosotros, y yo quisiera destacarlo muy especialmente, pudimos a través de lo que es toda la comunidad científica uruguaya, agrupada a través del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PEDESIVA, crear lo que es la UBIT, Unidad de de Valorización de la Investigación y Transferencia Tecnológica. Acá el doctor Atilio de Ana la lleva adelante y juega un papel clave, que es ese acercamiento entre lo que es academia y lo que es el sector productivo. Para mí es un gusto enorme contar con queridos colegas de mi Facultad de Química, de Facultad de Ciencias, que han trabajado para este proyecto, sin duda aportando lo mejor de sí, en unas condiciones en donde podemos estar hablando de un sector académico previo. Yo creo que este es el mejor ejemplo de la importancia que tiene financiar la investigación científica en el Uruguay y en cualquier país. La ciencia básica. La UBIT, como yo les dije, hace esa transferencia, hace ese acercamiento, ese puente. Pero puede hacerlo porque existen las condiciones de los dos lados para que ese puente fructifere. Precisamente la actividad científica no se genera de un día para el otro. Necesitamos una comunidad científica sólida, formación de recursos humanos, equipamiento. Y ahí están dadas todas las condiciones como para que el trabajo que se hace a través de UBIT o de cualquier otro agente de esas características, en tratar de unir y conectar y hacer alianzas público-privadas, academia-empresa,
sea lo más fructífera posible. Para mí esto es un ejemplo realmente excelente de lo que es ese encuentro, propiciar el encuentro y lograr resultados que le sirvan a toda la sociedad, a toda la comunidad. Para mí es clave el desarrollo del país basado en conocimiento. Estos 2 años que hemos vivido de pandemia nos lo han demostrado por si faltaba. Y simplemente eso, saludar, darles la bienvenida a esta su casa, Facultad de Química, y simplemente agradecer que todas las partes se hayan unido para poder trabajar en el marco de este proyecto, y solamente desear que existan otros cada vez más ambiciosos, cada vez con más alcance y cada vez para mejor de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, entonces, escuchamos al ministro Adrián Peña. Bueno, muy buenas tardes, decano. Muchísimas gracias por la bienvenida. Creo que sus palabras son las que un poco a todos hoy nos encuentran, porque bueno, es muy importante poder ver los resultados de un trabajo que ha sumado esfuerzos de privados, de públicos, ¿no? Y de la academia. Yo creo que para el Ministerio de Ambiente esto es bien importante. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad, porque bueno, la alianza entre ambiente y conocimiento obviamente es clave, es fundamental, y queremos seguirla profundizando en el tiempo que nos toque estar al frente de la cartera, pero creo que allí tenemos un capítulo en el que tenemos que trabajar muchísimo más todavía, ¿no? Y eso es bien relevante y estamos a la orden para seguir profundizando en esta relación. En este caso, creo que a su vez es importante porque la calidad del agua y en particular asegurar calidad de agua para el país es una materia que debe ser política de Estado. Hay muchísimos temas que deben ser políticas de Estado. Quizá tengamos que aprender a cada vez más trabajar con esa visión, con esa óptica, la de encarar los temas en una lógica de acumulación, ¿verdad?, y de continuidad a lo largo de los diferentes periodos de gobierno. Pero bueno, este tema naturalmente es un tema que debe ser abordado como política de Estado, por eso esta sinergia generada entre lo público, lo privado y la academia se vuelve clave. La calidad del agua es un tema además que preocupa y de manera particular a toda la ciudadanía, y nos parece que poder contar con información, poder contar con los avances, poder conocer estos estudios que se han realizado en los diferentes niveles con la aplicación de cloruro férrico, sobre todo teniendo en cuenta que los mayores problemas, ¿verdad?, en materia de calidad de agua tiene que ver con los altos niveles de nutrientes y fundamentalmente fósforo. Yo creo que es un avance cualitativo bien importante para el Ministerio. Naturalmente, todo lo que sea avance en incorporación de tecnología, de nuevas prácticas y las posibilidades de incorporación de estos elementos en los sistemas productivos fundamentalmente, bueno, son cosas que verdaderamente nos interesan. Sabiendo que quizá esto no se agote aquí, sabiendo que quizá lo que tengamos que hacer es profundizar en el conocimiento, profundizar en la investigación, seguir aportando recursos para tener conclusiones más finas, digamos, pero nos parece que es un salto importante y que hoy es una instancia bien relevante y por eso queríamos participar de ella. Para nosotros, este tema, para el Ministerio, digo, como continuidad institucional desde la vieja Dinama hasta lo que hoy es el Ministerio, bueno, este tema es fundamental. El tema calidad de aguas está en lo que anteriormente era Dinama, y se han venido dando diferentes avances en cuanto a monitoreo, en cuanto a control, y nos parece que en esta línea debemos avanzar. Todavía nos falta naturalmente mucho, pero bueno, todo esto es una lógica de acumulación positiva, así que bueno, para el Ministerio es un gusto poder participar y estamos atentos a las conclusiones y poder aprender y conocer más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Me quedé con la presentación que me toca a mí. A ver si, ahora sí. Bueno, entonces ahora básicamente vamos a hacer la dinámica de la presentación de resultados. Primero voy a empezar yo con Carlos Perdomo, a hacer una pequeña presentación de lo que fue el proyecto en sí. Vamos a hacer entonces una pequeña presentación de esta parte. El proyecto fue un proyecto ANI Alianza para la Innovación, desarrollo de un producto químico con aplicaciones en la captura de fósforo soluble, que presentamos
en el año 2017, 2018, ¿no? Por ahí, hace tiempo ya, pero que viene de un trabajo, digamos, muy intenso en este esquema de innovación abierta, donde nos nutrimos de necesidades del sector empresarial, más que nada, escuchamos el sector empresarial cuáles eran sus necesidades y las transferimos, las transformamos en aplicación aplicada, en investigación, perdón, aplicada, basada en un fuerte trabajo de investigación básica que ya vienen los laboratorios trabajando desde hace muchos años. Esto respondiendo a una pregunta muy concreta, ¿sí? O sea, el tema de la presencia de exceso de fósforo en los cursos de agua y también en el suelo. Luego, esta investigación aplicada, bueno, se me quedó sin, se transforma en algo concreto, que son resultados, formas de uso, pueden ser hasta productos también concretos, que generan lo que es la transferencia tecnológica hacia la industria, ¿sí? Este círculo virtuoso se denomina innovación abierta y nosotros somos grandes fanáticos, digamos, de este tipo de trabajo, atendiendo a las necesidades de las empresas. El proyecto tuvo una duración de 3 años con una extensión de 9 meses, que al final, debido a la pandemia, tuvimos que extenderlo un poco más, con un presupuesto de 3,4 millones de pesos. La gestión de los fondos se hizo por Fundasiva, la fundación de nuestro programa, que gestiona los fondos. De socios tuvimos a la empresa EFICE, la UDELAR, con diferentes facultades, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, Agronomía, Ciencias Económicas y Administración, y finalmente PDCIVA. Como antecedentes, quiero recalcar que la empresa EFICE venía ya trabajando en el programa MASI, que es un programa que tenía la Cámara de Industria para acelerar la innovación e implementar la innovación en las empresas. Es gracias a ese programa y a un acuerdo, un convenio que firmamos PDCIVA con la Cámara de Industria, que la empresa EFICE tuvimos un acercamiento con Guillermo, estuvimos en un brindis charlando, y es que ahí surgió la idea de este proyecto. Por lo cual yo quiero recalcar más que nada la tarea de Carola Saavedra, que lamentablemente no pudo venir, pero que fue de gran ayuda para esta parte del proyecto. El proyecto básicamente es muy complejo porque implica diferentes facultades y diferentes áreas de conocimiento. Está dividido en paquetes de trabajo que están enumerados acá. El paquete de trabajo 1, que es este azul, es sobre la evaluación del impacto económico, tanto de la nueva tecnología como a nivel país también. El paquete de trabajo 2, que ese trabajó la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. En el paquete 2 es la evaluación de la remoción de fosfato por absorción y precipitación en ecosistemas acuáticos. Es el trabajo realizado por Luis Obriot, de la Facultad de Ciencias, que junto con el paquete de trabajo 3, que es la generación y evaluación de nuevas matrices de absorción, perdón, el 4, el de la evaluación de exportaciones difusas del fósforo en zonas agropecuarias, es donde se probó, digamos, ese producto, el cloruro férrico en particular. Se sigue luego el paquete de trabajo 3, que es la generación de una matriz porosa por la Facultad de Química. Aquí trabajó en el 4 de la Facultad de Agronomía, perdón, no lo mencioné. Luego la generación por la Facultad de Ciencias de sistemas sensores de fosfatos, o sea, un nuevo sensor de fósforo. Y luego, bueno, paquetes de gestión y de gobernanza del proyecto, en el cual básicamente yo estaba más bien involucrado en esta parte. Bueno, ahora dejo la palabra a Carlos. Bueno, Atilio, muchas gracias. Mi presentación de este trabajo no va a ser en realidad sobre el proyecto en sí, sino sobre trabajos previos que habíamos hecho en relación al problema de la exportación de fósforo del suelo al agua, que ya veníamos realizando por otros proyectos. Y bueno, y acá tengo dos trabajos que realizamos en la cuenca del Santa Lucía, donde acá se ve la concentración de fósforo total en cursos superficiales de microcuencas.
dentro de microcuencas. ¿Por qué es importante trabajar en una microcuenca? Porque en esa microcuenca no hay aporte de ciudades ni de industrias. Si, por ejemplo, trabajamos en el río Santa Lucía, hay mezclas de fuentes de contaminación. Entonces es difícil separar el origen. En cambio acá, si bien también hay otros orígenes en algunos casos, lo que sí predomina es la contaminación difusa. Y acá tenemos referencias, por ejemplo, este es el viejo decreto del año 79, que establecía un límite de fósforo total de 25 microgramos por litro en cursos de agua. Este límite en realidad está dado para limitar el crecimiento de algas, obviamente, pero por ejemplo, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental tiene un límite que varía según la región, porque depende de el tipo de producción agropecuaria que se hace en la zona, entre otros. Entonces, es mucho más permisivo para zonas muy productivas, porque sabe que es imposible exigirle este nivel en donde hay producción agropecuaria intensiva. Entonces, esto está más o menos en 100, que es el nivel cercano, un poco superior al actual que se acepta de 70 microgramos por litro en los cursos, porque es muy difícil llegar a 25. Después hay otro trabajo que hicimos nosotros en facultad, relevando sitios sobre todo hortícolas y de producción de cerdos, etcétera. Fue hecho por Patricia Barreto, fundamentalmente dentro de un proyecto. Entonces vemos que en ese uso de suelo, la concentración promedio de todas esas cuencas está en un nivel cercano a 400 microgramos por litro. Y este es otro trabajo que tiene la variación anual, que fue hecho por dos investigadores de la Facultad de Ciencias, Arocena y Chalar, en el que yo también participé, pero es decir, los que llevaron más adelante el proyecto fueron ellos, donde se ve que en cuencas lecheras de la cuenca de Santa Lucía, los niveles promedios o medianos aún son mayores. Pero en ese proyecto también evaluamos otros sitios de producción menos intensiva en la misma cuenca, y por ejemplo, era un sitio ganadero que tenía un poco de praderas y de fertilización, pero no tanto, que estaba un poco por debajo del límite de UCEPA. Y es un campo natural precioso que estaba en el borde de la cuenca de Santa Lucía. De un lado de la cañada había tambo, del otro lado campo natural. Y bueno, acá se ve, cómo es menor la concentración cercano, incluso al límite del proyecto del año 79. Otras cosas que observamos en estos proyectos, que si medimos el agua de escurrimiento que generamos, por ejemplo, con un simulador de lluvia, en general son muy cercanos a los niveles que medimos en los cursos superficiales. Quiere decir que los cursos superficiales están copiando la concentración de fósforo que escurre con la lluvia, que es un concepto muy importante porque a veces la gente dice, no, pero los problemas de contaminación no se deben a esto, se deben a porque hay asentamientos o a las ciudades. Y en microcuencas podemos separar ese efecto, porque sabemos que no hay ni ciudades ni industrias. Entonces lo que yo trabajo en realidad es en pérdidas difusas de fósforo, que es diferente de las pérdidas puntuales, como la de ciudades e industria, o de las pérdidas dispersas, como son, por ejemplo, típicamente los efluentes de tambo. Si bien los efluentes de tambo también participan en algunos de estos sitios de evaluación, nuestro trabajo es medir el agua de escurrimiento sobre grandes superficies. ¿Por qué es importante las pérdidas difusas? Porque en esas áreas hay mucho fósforo en superficie, que eso no quiere decir que haya mucho fósforo en el área o en la profundidad radicular, que es donde el productor está interesado en elevar el nivel de fósforo. ¿Y a qué se debe eso?
a que hay mucho fósforo en superficie, que es lo que se llama estratificación superficial de fósforo. ¿Por qué hay mucho fósforo en superficie? Muchas veces los niveles de fósforo en el suelo, el valor agronómico no es alto, a veces ni siquiera es bueno, es bajo, pero el fósforo en superficie está muy elevado. Entonces es un poco la disyuntiva. Hay sitios que tienen mucho fósforo en todo el perfil, pero les diría que la mayoría tiene mucho fósforo en superficie y todavía no han llegado al nivel óptimo para maximizar la producción agropecuaria. Y ahí hay una situación que muchas veces no se comprende mucho. Hay agrónomos que nos dicen, yo no creo que nosotros seamos una fuente de contaminación, porque los niveles de fósforo que nosotros tenemos ni siquiera están cerca de los niveles críticos, y es verdad. Ese exceso de fósforo no está generado en realidad por una gran sobrefertilización. Hay sitios donde se sobrefertiliza y los niveles son altos, pero no son ni el 30% del total. Entonces, este es un resultado que nosotros hemos evaluado más de un año. En realidad evaluamos en el 2015, lo volvimos a evaluar en el 2020, los resultados son similares. Cada punto es un potrero de distintos sitios. Todos estos potreros que están acá van desde un poco al norte de Florida hasta cerca del Río de la Plata en San José. Entonces, acá tenemos una relación que se ha encontrado en todos lados, en todos los países del mundo, y con valores de determinación, es decir, la fuerza de esta relación, valores similares, que a medida que aumenta el fósforo Bray, que es un índice agronómico de fósforo en la superficie, aumenta la concentración de fósforo soluble en el agua, y que después la que vemos en la escorrentía y la que se relaciona con la que tienen los cursos. Entonces, si controláramos el nivel de fósforo Bray en esos primeros centímetros del suelo, podríamos reducir la concentración de fósforo en el agua de escurrimiento y en los cursos. Y bueno, no solo la fertilización es causa de esta estratificación de fósforo, también se debe al pastoreo con altas dotaciones, que obviamente también el ganado deposita el fósforo con el excremento en superficie también, obviamente. Entonces, este indicador, la concentración de fósforo en la capa más superficial del suelo, no es un indicador agronómico, pero es un importante indicador ambiental porque nos dice el riesgo de la concentración de fósforo que va a escurrir en ese suelo o en ese potrero. Sin embargo, si conocemos eso, ¿por qué simplemente no se controla el nivel de fósforo Bray en los primeros centímetros? Y si tenemos eso controlado, tenemos una medida que en el largo plazo o en el medio plazo la podíamos ir aplicando y solucionar el problema. Es una medida estratégica porque con eso solucionamos el problema. De a poco, no va a pasar de primera porque el fósforo está muy agarrado al suelo, muy adherido, muy absorbido, y la pérdida que se produce para que bajen los niveles de fósforo en la superficie requiere mucho tiempo. Entonces, cuando vamos y hablamos sobre que en realidad esto está causado por dos efectos. En un lado, que en muchos predios se agrega de más el fósforo como fertilizante. Y le decimos al productor que la pérdida económica que él tiene por agregar un insumo que no es necesario, que en realidad no le va a aumentar el rendimiento del cultivo, está agregando de más. Y que aparte aumenta al agregar excesos de fósforo, riesgo de contaminación. Pero el productor en realidad no nos compra este discurso. El productor en realidad nos dice que él fertilizar en base al análisis del suelo y ver si el nivel del suelo está por arriba o por debajo del nivel crítico, le lleva mucho tiempo. Que él no tiene tiempo para esas actividades y que la fertilización él le hace a la siembra y prefiere usar una dosis fija. No es que todos los productores lo hagan,
algunos fertilizan, en los sitios de producción animal intensivo es menos frecuente la fertilización en base al análisis de suelo. Sin embargo, en la agricultura la fertilización constituye un porcentaje del costo más importante que en la producción animal, entonces lo usan más, pero igual hay mucha variabilidad. Y por otro lado, tienen una percepción de que si fertiliza, de acuerdo a los niveles de análisis de suelo, tiene el riesgo de quedarse corto. Y eso no solo lo tienen los productores, sino muchos agrónomos también, que tienen miedo de enfrentarse al productor, recomendarle no fertilizar y después que haya una baja de rendimiento y tengan problemas. Y eso no ocurre solo en Uruguay, sino que ocurre en todo el mundo. Yo cuando hice el doctorado en Estados Unidos, del 90 al 95, había un proyecto que trataba de reducir la aplicación de nitrógeno, que era muy excesiva y generaba muchos problemas de contaminación de aguas, parecido acá, pero el problema más importante era el nitrógeno. Y después, posteriormente, vimos que cuando ya estaba en Uruguay de vuelta, que se había adoptado el 7% en todos los estados del medio oeste. Ahora esa línea de trabajo fracasó totalmente, siguen teniendo los mismos problemas que cuando yo estuve en la calidad del agua. Incluso en el 2014, que fue la última vez que estuve donde había estudiado, lo que había pasado era que los productores seguían haciendo lo mismo y los condados se hacían juicios unos a otros porque el agua venía contaminada. Entonces, el primer condado, que estaba agua abajo, le hacía juicio al de arriba y así sucesivamente. Y la estación de como OCE, pero allá tiene una estructura diferente, parte privada, parte pública, el director de esa institución le hacía juicio a todos los de arriba y los de abajo le hacían juicio a OCE porque al limpiar el agua, que lo limpiaba con unos sistemas carísimos, volcaba el nitrato al curso. Entonces era una situación que no había mejorado nada o empeorado en realidad. Entonces, como les digo, esta medida de limitar la aplicación de fertilizantes, sobre todo, no tanto el muestreo, porque eso se ha solucionado, porque ahora hay sistemas de muestreo por instituciones en las que está relacionado el productor que le hacen el muestreo de suelo, pero no lo utilizan tanto para decidir la fertilización. La otra medida estratégica es no aplicar fósforo en superficie. Entonces, nosotros le podemos explicar al productor que aunque aplique la dosis correcta, dado por el nivel de análisis de suelo, el problema más importante es aplicar el fósforo en superficie, no es en realidad. El problema no es tanto la sobrefertilización, sino que todo se aplica en superficie. Si nosotros le decimos eso a los productores y todo el negocio, el negocio quiero decir, por ejemplo, los que hacen servicio y siembran, todos esos tienen costos asumiendo que solo siembran y después se fertilizan. Entonces, si tienen que sembrar y fertilizar, demoran el doble de tiempo en hacerlo. Y como la mayoría de la gente separa la siembra de la fertilización, si alguien le dice al que hace el servicio que tiene que sembrar y fertilizar, o no lo hace o le cobra el doble. Entonces, por eso vamos a tener, me parece, que aplicar medidas tácticas que son para tratar de apagar el problema y no para solucionarlo. Por lo menos, a no ser que haya una política muy fuerte, que es muy difícil de implementar, me parece. No es que diga que no se puede, pero sobre todo porque son muchos productores en grandes áreas, no es una fábrica que uno sabe quién es el responsable de la misma, sino que mucha gente que toma decisiones, y es similar a que reciclar la basura. Yo empiezo a reciclarla y veo que ningún vecino después lo hace y dejo de reciclarla. Entonces está ese tipo de problemas que, como yo he visto que fracasan en todos lados, solamente es una opinión mía, que no lo tomen a la ligera, es un problema muy serio. Entonces, obviamente, aplicar medidas tácticas se podría evitar si se hiciera un manejo correcto del fósforo, que todos los conocemos. Pero esto no está ocurriendo, hay que aplicar medidas tácticas.
Entonces, una de ellas es romper la estratificación superficial mediante la inversión de pan de suelo. Agregar productos que precipiten el fósforo disponible en la superficie. Bueno, el segundo punto es el que estamos viendo en esta jornada. Y quiero decir que en la penúltima reunión de una institución en Estados Unidos que reúne a todos los investigadores en este tema, citan como que las medidas que tienen ellos como resumen de una investigación de una masa crítica de muchísimos más investigadores que en Uruguay, que estas son las dos medidas y otra más que, si las digo, todavía es no aplicar glifosato para quemar cultivos, porque la muerte repentina de esos cultivos libera mucho fósforo soluble. Todas estas medidas tienen también mucha oposición. Y hay otras medidas para aplicar más en el medio y largo plazo, como rotaciones con puentes verdes o cultivos de cobertura que solubilizan el fósforo existente dentro del suelo y lo hacen en la profundidad, entonces no tenemos ni que fertilizar. Esto nosotros lo hemos evaluado y funciona. Hacer en lugares muy contaminados minería vegetativa, que es dejar de usar esas zonas para la producción convencional y destinarla, por ejemplo, o a solamente cultivos sin fertilización con fósforo o a pasturas como silo o heno para extraer el fósforo del suelo, que esto lleva también mucho tiempo. Pero no hay más. Nosotros revisamos todas las publicaciones de todo el mundo y las medidas son esas. Digo, pueden aparecer, obviamente, ¿no? Solo a modo de ejemplo les voy a mostrar un resultado de una investigación dentro de un proyecto que tenemos posterior a que fue financiado por la ex-Dinama, no me acuerdo el nombre actual, disculpen, pero que es una de las medidas propuestas a nivel internacional. ¿Perdón? Ministerio de Ambiente. Ah, bueno, bárbaro, disculpe. Pero esto es el efecto de una arada en una unidad de manejo de un productor, que es muy accesible, un productor de alta productividad, que tiene niveles bastante altos de fósforo en muchos potreros. Y él es muy abierto y participó contento en la investigación. Y esto era en la zona no arada. La concentración de fósforo en el escurrimiento, solo fósforo soluble, que es el más complejo porque es el que está más biodisponible para las cianobacterias, era una parte por millón, y nosotros estábamos hablando de microgramos por litro. Quiero decir que el agua de escurrimiento, el nivel crítico 0,10 si lo ponemos, estaría por acá. Fíjense en que está muchísimo más, cientos, no sé, pero 25, 50 veces, no me acuerdo ahora, pero por encima de ese parámetro. Luego de arar, fíjense en cómo baja la concentración. Eso simplemente porque eliminamos la estratificación superficial. Y bueno, disculpen un poco opinado esta presentación, no tanto científica, pero les quería dar mi visión general. Y ahora dejo a la que realmente trabajó en la participación de agronomía, que fue Paula Codina. Muchas gracias. Para que presente la investigación. Muchas gracias. Impecable. La apagué, creo. No, está bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No trabajé solo yo en esto, sino fue un trabajo en conjunto con Perdomo. Me toca romper el hielo. Ay, ¿me escuchan? Ahora sí, perdón. Me toca romper el hielo en esta presentación. Soy la primera que va a presentar uno de los resultados de este proyecto. Lo que nosotros hicimos fue evaluar la aplicación de cloruro férrico al suelo para, como dice ahí, buscar disminuir las pérdidas difusas del fósforo hacia el agua. Bueno, comenzamos con un primer objetivo,
el objetivo número 1 que nos planteamos, era reducir los niveles de fósforo Bray en el suelo por debajo del límite que se estableció en la medida 3 del Plan de Acción para la Protección del Agua de la Cuenca del Río Santa Lucía, que ese nivel es de 31 miligramos por kilo de fósforo Bray. Lo que hicimos en una primera instancia, entonces, fue evaluar diferentes dosis de cloruro férrico. Hicimos ensayos de laboratorio e invernáculo. Y lo primero que les voy a mostrar es el resultado inicial que obtuvimos de estos ensayos. Lo que vemos es el fósforo Bray, que como decía Perdomo, lo primero que vemos es el fósforo Bray, que es, como decía Carlos, un indicador de la disponibilidad de fósforo que hay en el suelo para las plantas, en función de la dosis de cloruro férrico, en este caso está pasado a kilos de hierro, que aplicamos. Probamos dosis bastante elevadas en estos primeros ensayos, que fueron hasta 700 kilos de hierro, lo que equivale a 200 litros de cloruro férrico por hectárea. Pero principalmente obtuvimos resultados muy promisorios y positivos en estos primeros ensayos que habíamos hecho. El suelo que nosotros usamos para este sitio tenía 130 miligramos de fósforo Bray por kilo, cuando estamos hablando que el límite establecido es 31, así que muy por encima estaba. Y lo que pudimos ver con la aplicación de estas diferentes dosis del cloruro férrico fue una reducción muy importante y que además fue inmediata, creo que lo aclaramos acá, exactamente. Inmediatamente post la aplicación del cloruro férrico, las reducciones fueron cercanas a 86% para las dosis más altas que probamos y de 82% para las dosis más bajas. Pero otro resultado importante que logramos con estos ensayos es lo que vemos aquí en el cuadrado rojo, que lo concluimos, que no era necesario aplicar dosis cercanas a 700 kilos de hierro o 2.000 litros de cloruro férrico, sino que con una dosis de 30 kilos por hectárea, perdón, de 430 litros de cloruro férrico por hectárea, lo que equivale a 78 kilos de hierro, ya estábamos logrando reducir al nivel que buscábamos, ¿sí? Reducir ese fósforo inicial de 130 a niveles por debajo de 30 miligramos de fósforo por kilo. Entonces, estos resultados todos lo vemos y si vemos la gráfica, uy, se ve bárbaro, genial, pero fueron en condiciones controladas, en el laboratorio, todo estaba perfecto, se podría decir. Ahora había que escalarlo a campo. Nada fácil, se podrán imaginar. Primero que nada, porque nosotros en el laboratorio lo que hicimos era mezclar todo el cloruro férrico con el suelo. Eso en el campo es inviable por los costos y por la forma de aplicación, no lo podríamos hacer. Entonces, nos planteamos el objetivo de evaluar el cloruro férrico, en este caso, aplicado de manera superficial sobre el suelo. ¿Sí? Pues ¿para qué? Para buscar principalmente reducir los niveles de fósforo soluble en el agua de escurrimiento, pero a la vez sin perder el valor agronómico que tiene el fósforo. Dado que las plantas, como todos sabemos, necesitan fósforo para crecer, es un nutriente limitante para el crecimiento vegetal, por tanto, eso no era lo que estábamos buscando, sino solamente intentar de reducir los niveles de fósforo soluble. Bien, para eso hicimos un ensayo inicial, que fue un ensayo de corto plazo, donde utilizamos simulador de lluvia, lo hicimos en 2 sitios y seguimos probando distintas dosis de cloruro férrico. En este caso probamos dosis mucho más bajas todavía, nos fuimos a valores que rondaron entre los 50 y los 150 litros por hectárea de cloruro férrico, que son 9, 28 y 46, de hierro, ¿verdad? Equivalente al hierro. Y lo que vemos en esta gráfica es el fósforo Bray en función de esta dosis de hierro que aplicamos. Y como vemos, el violeta es el sitio 1 y el verde es el sitio 2. Estos ensayos se hicieron en 2 sitios. Y básicamente los sitios tuvieron la misma tendencia, pero además, ya con la dosis más baja, logramos una reducción muy importante, en realidad no fue muy importante, disculpas, una reducción importante del fósforo Bray, pero solo en una capa menor a 0,2,5 centímetros. Y además, cuando evaluamos el perfil del suelo, vimos que no había diferencias significativas estadísticamente entre aplicar y no aplicar el cloruro férrico. Entonces ahí fue cuando nos planteamos un poco de, bueno, ¿realmente a campo podría servir el producto aplicado de manera superficial?
Pero cuando vemos lo que pasó con los resultados del fósforo soluble en el agua y del fósforo total, lo que les muestro aquí es el fósforo en el agua de escurrimiento en función de la dosis de hierro que aplicamos. La línea violeta es el fósforo total y la línea celeste es el fósforo soluble. Lo que vemos es que con la dosis más baja del cloruro férrico aplicado, que representa este 9, que son 9 kilos de hierro, que es equivalente a 50 litros de cloruro férrico, vimos unas reducciones cercanas. En el caso del fósforo total, del 45%, y en el caso del fósforo soluble, de 50%. Además, otro dato relevante es que de nuevo vimos que las reducciones eran inmediatas. Nosotros aplicábamos el cloruro férrico, simulábamos lluvias y ya obtuvimos estas reducciones. Por tanto, ahí sí llegamos a otra conclusión, se podría decir, que es que el producto sí funciona en el suelo para reducir estos niveles de fósforo soluble en el agua de escurrimiento, pero hay algo favorable, que es que no veíamos reducciones del fósforo disponible para las plantas. Y ahí fue que se podría llegar a decir que entonces la dosis que podríamos utilizar es una dosis de 9 kilos de hierro por hectárea, que equivale a 50 litros de cloruro férrico. Pero no terminó acá, porque nos fuimos a otra instancia, que fue un ensayo de largo plazo, el ensayo principal de esta investigación, se podría decir, que tuvo 2 años de duración, donde comparamos los 9 kilos de hierro contra no aplicar cloruro férrico, ¿verdad? Aplicar una dosis de 50 litros por hectárea contra no aplicar. Lo hicimos en un sistema de parcelas, bajo lluvia natural, para evaluar básicamente cuál era la persistencia de este producto en el suelo. El fósforo soluble en función de la fecha de muestreo. Lo que vemos aquí son los resultados de todo nuestro ensayo que les mostraba recién, el de las parcelas. Son 2 años de investigación. Lo que se hacía luego de cada evento de lluvia, se iba a colectar el agua de escurrimiento que luego se evaluaba. Y lo que vemos es entonces que la línea roja nos muestra el control, los tratamientos sin agregados de cloruro férrico. Y la línea azul nos muestra la aplicación de los 9 kilos de hierro por hectárea. Lo que pudimos ver fue entonces que en los primeros 5 eventos de lluvia, post la aplicación del cloruro férrico, las reducciones en las pérdidas del fósforo soluble fueron cercanas al 45%. ¿Sí? Esto fue un resultado muy similar al que habíamos obtenido en los resultados del ensayo del simulador, ¿verdad? Después, a lo largo del año, bueno, justo tuvimos el verano una seca en el 2020, después volvió a llover y la tendencia fue muy similar. Los tratamientos que tenían agregado cloruro férrico perdían menos que los tratamientos control. Pero lo que hicimos fue otra prueba, que al año de haber aplicado cloruro férrico fuimos de nuevo al campo y en este caso aplicamos fósforo, una dosis equivalente a 100 kilogramos de fósforo por hectárea, ¿sí? Y lo que sucedió fue que cuando agregamos fósforo en los tratamientos que no tenían agregado cloruro férrico, perdieron más fósforo soluble, algo que era de esperar, que se reportan todas las investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, pero algo que no sé si lo esperábamos tanto, era que los tratamientos que tenían agregado cloruro férrico y se les agregó fósforo, perdían menos fósforo soluble. Eso ocurrió 1 año después de haber aplicado el cloruro férrico. Bien, ¿qué seguimos viendo? Esta tendencia se mantuvo durante 6 meses más, ya íbamos casi 18 meses de ensayo, y lo que vemos es esta flecha verde, la última, que dice un cambio de tendencia. Acá lo que ocurre, no tenemos 100% confirmado que sea esa, pero una de las hipótesis es que anterior a este cambio de tendencia, ocurrió un evento de lluvia muy importante, cercano a los 115 milímetros, que provocó, creemos, un periodo de anegamiento donde el hierro se redujo de hierro +2 a +3, de férrico a ferroso, y ocurrió una liberación del fósforo hacia el sistema, y por eso vimos estos pequeños aumentos. Para terminar, entonces, como consideraciones finales, el agregado superficial del cloruro férrico podría ser aplicable, siempre es una teoría esto, ¿verdad? Solamente es una investigación lo que hemos hecho hasta el momento, principalmente en sitios con altos niveles de fósforo bray en los primeros centímetros del suelo. Esto es bien importante.
es lo que nosotros llamamos para sitios que sean puntos calientes, que sabemos que tienen 130 miligramos de fósforo. No es que la idea es aplicar el cloruro férrico en todos lados. Lo segundo importante es que permitiría, por lo que vemos, reducir de manera casi que inmediata el fósforo soluble que vemos, por aproximadamente 18 meses, se podría decir, y que otro resultado relevante es que, por lo que vimos, la disponibilidad del fósforo para las plantas no se vería afectado. Y para terminar, son resultados promisorios, pero sin duda que lo tienen que realizar otros investigadores en otras condiciones, en otros sitios. Hay que seguir investigando, hay muchas ventanas abiertas. Una pregunta que nos hacen todo el tiempo es, bueno, ¿qué pasa con la fauna del suelo? Un montón de cosas más que habría que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Luis Obriot, de Facultad de Ciencias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la presencia. Bueno, voy a hablar un poco sobre los experimentos y resultados, sobre los ensayos que hicimos de cloruro férrico en el control del crecimiento de cianobacterias, tanto en ensayos de laboratorio como en campo. Bueno, las cianobacterias son aquí las malas de la película, digamos, ¿no? En este contexto, pero para uno como investigador uno le termina agarrando cariño a las cosas que investiga o al objeto sujeto de estudio. Porque son organismos muy antiguos y muy especiales, ya que nos dieron lugar al oxígeno en la Tierra, en la atmósfera, producen buena parte del oxígeno que respiramos actualmente y sostienen las cadenas tróficas de los océanos, ¿no? Pero también tienen otros problemas, que son organismos que pueden producir toxinas que afectan la salud, neurotoxinas, hepatotoxinas, dermotoxinas, y pueden provocar problemas muy graves en la salud tanto humana como animal. Entonces, en cuanto a los factores que promueven el desarrollo de cianobacterias, son bastante conocidos y vienen de la década de los 60, pero cada vez va acotando más el cerco hacia algunos factores que son los desencadenantes. Entre ellos, lo que tenemos aquí son algunos de los que plantea este autor, que son los aportes de nitrógeno y fósforo desde la cuenca como principales aportantes de nutrientes de alimento para el crecimiento de cianobacterias. Otros factores son los aportes atmosféricos, la radiación solar, el aumento de la temperatura, como todos conocemos, los cambios en los periodos de sequía e inundaciones con el transporte de nutrientes asociado a esos movimientos de agua con nutrientes, pero un aspecto, otros también los biológicos, como por ejemplo la predación sobre poblaciones de fitoplancton que compiten con las cianobacterias. Pero hay un aspecto muy importante que quiero recalcar acá, que va en relación a la charla de hoy, es en este aspecto, estas flechas que vemos aquí abajo, que es la carga interna de fósforo. Es decir, una vez que un ambiente se fue saturando de fósforo a lo largo de los años, hay un legado de fósforo en los sedimentos que queda retenido, pero dadas ciertas condiciones de falta de oxígeno o de anoxia, ese fósforo es nuevamente liberado del sistema. Entonces, por más que nosotros controlemos los aportes de aquí, de la cuenca, tenemos un efecto interno de retroalimentación positiva de aporte de fósforo a la columna de agua y por lo tanto al desarrollo de cianobacterias. Entonces, para controlar esta carga interna de fósforo como se conoce, tenemos varios métodos, pero hay ciertas características o ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Por un lado, son muy generales y están en los libros de limnología, por ejemplo, ¿no? Algunos de ellos es que los aportes externos sean controlados. Una vez que controlamos los aportes externos, los aportes de las cuencas, tenemos el fósforo atrapado en los sedimentos y circulando en el propio ambiente, es una condición óptima para poder hacer este tipo de aplicaciones. Que los cuerpos de agua sean medianos o pequeños, dado que las aplicaciones tienen sus costos altos de aplicación. Por otro lado, condiciones aeróbicas, que haya oxígeno en la columna de agua y el tiempo de residencia sea bajo. Dentro de los distintos métodos tenemos varios, por ejemplo, la aplicación de cal al agua, el sulfato de aluminio, arcillas enriquecidas con lantano, el cloruro férrico, como vamos a hablar ahora, la aireación de las capas profundas o los métodos combinados, o muchos métodos combinados, que es lo que está investigando actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cloruro férrico? El cloruro férrico se viene estudiando de la década del 60-70 y fue muy aplicado para el control de la eutrofización o el crecimiento de cianobacterias en lagos en Europa y Estados Unidos. Pero rápidamente fue abandonado, dado que el hierro, cuando hay condiciones de anoxia, nuevamente libera el fósforo que tenía atrapado cuando estaba en estado de oxidación, ¿no? Oxidado. Pero estos autores encontraron un resultado muy interesante, bastante reciente en el artículo, un resultado muy interesante, que es que a largo plazo ese hierro adicionado a ese lago en determinadas proporciones, que son relaciones atómicas que generalmente van en torno a 7:1, 5:1, hierro-fósforo, ¿no? Siempre el hierro en más abundancia que el fósforo, tenemos un ciclo virtuoso, ¿no?
que a lo largo de los diferentes ciclos de mezcla y estratificación de los lagos tenemos un efecto de acumulación definitiva o refractaria de fósforo en los sedimentos. Entonces, bueno, vieron resultados positivos, que a lo largo del tiempo pues, se podían tener resultados positivos a pesar de tener periodos de anoxia. Por otro lado, también nos disparó un poco las ideas en cuanto a que el hierro es un nutriente de las cianobacterias. Entonces, teniendo en cuenta que es algo a aplicar en el ambiente, podríamos estar provocando el efecto contrario, es decir, alimentar cianobacterias, cosa que no queremos. Por lo tanto, estos autores vieron que esto sí ocurre y dado ciertas condiciones, estos son diferentes tratamientos con nitrógeno y hierro, fósforo solo y fósforo y hierro. En diferentes tratamientos, estos autores lo que vieron es que cuando se agregan los tres, en azul se ven las cianobacterias, aumentan proporcionalmente las cianobacterias en el ambiente. Cuando se agrega el hierro, solo con el fósforo, aumentan las cianobacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Por qué? Porque tienen una enzima que se llama nitrogenasa, que tiene un contenido alto de hierro y que requiere de mucho fósforo para poder fijar nitrógeno atmosférico. Entonces estamos acá generando un problema porque en general estas cianobacterias son muy tóxicas. Entonces queremos ver esos dos aspectos. Por un lado, es cómo se comporta el fósforo en el ambiente. Por otro lado, si el fósforo y el hierro pueden funcionar como un agente estimulador del crecimiento o inhibidor. Entonces, nos planteamos estas preguntas. ¿Qué concentraciones de cloruro férrico versus fósforo pueden estimular o inhibir el crecimiento de cianobacterias? ¿Y cómo influye la fijación de nitrógeno atmosférico? Para eso trabajamos con experimentos con diferentes gradientes de cloruro férrico en cultivos que tenemos aislados en la Facultad de Ciencias con deficiencia por hierro para poner una condición, digamos, el peor escenario posible a ser evaluado, a ser testado. Entonces las pusimos en hambruna por hierro, digamos, y luego hicimos los ensayos. Por otro lado, trabajamos con estas dos cianobacterias, que es Rhaphidiopsis raciborgia, que es una neurotóxica que se ha encontrado en Laguna del Sao, en lagos de la ciudad de la costa, y por otro lado, Microcystis oligospermum, que son hepatotóxica y neurotóxica y son muy abundantes en el Río Negro, Río Uruguay, Río de la Plata, los grandes problemas en las playas que tenemos. Otra de las preguntas es, ¿cuánto cloruro férrico es necesario para aplicar para controlar una floración de cianobacterias en un lago, ¿no? En un sitio natural o de aguas naturales, digamos? ¿Y qué efectos puede tener en otros parámetros que pueden afectar a otros organismos? Entonces hicimos experimentos de laboratorio con muestras naturales del lago de la ciudad de la costa y también hicimos un ensayo que le va a mostrar resultados en mesocosmos, es decir, aislando una parte del lago, agua y sedimento, y haciendo aplicaciones para ver los resultados y los efectos en las cianobacterias presentes. Entonces, los resultados. Estos son los resultados de cultivos realizados con Rhaphidiopsis, la neurotóxica, en los cuales aplicamos concentraciones de cloruro férrico ascendentes hasta tener una relación atómica hierro-fósforo de 10:1, es decir, desbalanceada con mucho hierro en función del fósforo que hay, con réplicas. Estas son las concentraciones en miligramos por litro, y este es el resultado visual que tenemos desde el 0, que es sin hierro, a el máximo. En el medio tenemos el verde, es decir, en las puntas tenemos el colapso, en el medio tenemos la estimulación. Y aquí se ve el resultado. Esto es clorofila en función de los días y vemos que los valores intermedios de hierro-fósforo generan una estimulación del crecimiento, mientras que el control, que sería la no adición de hierro, las limita porque estaban limitadas, y la relación 10:1, muy desbalanceada, provoca el colapso de la población. Cuando tenemos una condición sin nitrógeno o fijación de nitrógeno, a diferencia de lo que esperábamos, una mayor estimulación, encontramos lo contrario, es decir, un colapso mayor, una mayor sensibilidad. Y eso lo atribuimos a que no solo necesitan hierro, sino también necesitan fósforo, por lo tanto ambas cosas precipitan y les provoca una mayor susceptibilidad para su crecimiento. En el caso de la cianobacteria, que ha generado estos problemas tan conocidos por nosotros, como Oligospermum y Microcystis, tuvimos un resultado muy similar. La relación 10:1 fue la más efectiva. Estas son clorofila en el día 3 y vemos las grandes diferencias que tenemos de aplicación. Y esta concentración como es candidata a trasladarla a un ambiente. Entonces esto lo hicimos en estos dos lagos de Ciudad de la Costa, es el lago Fiscal y el lago Calcaño. Realizamos varios experimentos, ensayos en laboratorio con muestras de este lago y también con muestras de este otro lago. Entramos en interacción con EFIS y con los colegas sobre qué concentraciones utilizar, si es mucho, si es poco, hacemos ensayos previos, llegamos a un rango, ya que en el propio lago nosotros lo vamos a tener en la columna de agua y el sedimento,
vamos a atrapar parte de la columna de agua y parte del sedimento, y la acción del sedimento no la habíamos tenido en cuenta en los ensayos previos y tampoco la teníamos en cuenta en estos ensayos. Por lo tanto, la condición era diferente, era más natural, y por lo tanto podríamos estar ante un escenario de aplicación un poco mayor de concentraciones. Bueno, llegamos a un acuerdo y a unos ensayos, como vemos acá, con un control sin adición, un control con 54 miligramos o una relación 30-1 y una concentración mucho más alta como de control elevado de 90-1, 162. Esto coincide con algunos datos de la bibliografía realizada también en lagos en Alemania. Estos son los resultados. Se los voy a resumir muy rápidamente porque fueron muchos. Instalamos estos mesocosmos en un lago. Comenzó la pandemia, tuvimos que sacarlos, lo volvimos a instalar nuevamente. Hubo muchas aventuras en el medio. Nos prestó la casa un vecino, Miguel, que ha sido muy amable con nosotros para poder usarla como puerto de desembarco. Y bueno, estos son los datos principales en cuanto al pH. Las dos primeras barras es el lago, superficie y fondo. La siguiente es el control, superficie y fondo, la siguiente es 30, también superficie y fondo, y la siguiente 90. La roja es la máxima concentración. Luego vimos que el pH obviamente baja con la aplicación de cloruro férrico, pero se recupera posteriormente y nunca llegó a una situación de acidez tal, sino que estuvo dentro de valores próximos a la neutralidad. El oxígeno nos preocupaba mucho, ya que son encerramientos y que nos ponen en un escenario un poco, en nuestro peor escenario, porque no tenemos ventilación, no tenemos acción del viento, oxigenación natural de la atmósfera, están demasiado aislados. Por lo tanto, iba a ser una condición desfavorable para nuestro ensayo. Obtuvimos, sí, una caída del oxígeno en estos casos, que posteriormente se recuperó, pero en la condición de mayor concentración, esto es el día 0 al día 36, al día 6 tuvimos una caída importante del oxígeno que luego se recuperó. La turbidez también tuvo una caída muy importante. Pero vamos a algunos datos que nos interesan un poco más, como por ejemplo el fósforo total y el fosfato. Este es el fósforo del lago, este es el fósforo del control, 30 y 90. Y vemos que el fósforo total lo logramos bajar hacia los valores de la normativa que conversaba hoy Carlos Perdomo, los 25 microgramos por litro. Y el fosfato pasó a ser no detectable en la última condición, en la de 90. En cuanto a la clorofila, llegamos a valores de caída próximos a lo que serían los niveles de bañabilidad, que son 20 microgramos por litro, pero llegamos a unos 30. Los valores de cianobacteria también decrecieron. A los 14 días esta situación se mantuvo y se mantuvo relativamente estable. Por lo tanto, tuvimos resultados auspiciosos en cuanto a la aplicación, pero cabe aclarar que esto es trasladar el ensayo en tubos a un lago completo, requiere de pasos previos fundamentales para llegar a ese tipo de aplicaciones. Entonces, en cuanto a las concentraciones de cloruro férrico y las cianobacterias, encontramos un efecto agudo en su crecimiento de cianobacterias en concentraciones superiores a 26 miligramos por litro, una mayor susceptibilidad bajo fijación de nitrógeno atmosférico por encima de 10 miligramos por litro y una estimulación del crecimiento en rangos intermedios. En cuanto al cloruro férrico aplicado en un lago o en muestras de un lago, encontramos que hay que aplicar mayores concentraciones que en los cultivos, obviamente. Hay un efecto de precipitación e intercambio con los sedimentos. El sedimento funciona también como un sistema buffer a este tipo de aplicaciones. Tenemos un efecto limitante a 54 miligramos y muy agudo a 162. Se alcanzan estándares de bañabilidad y próximos a la normativa. Hay un riesgo de caída inicial del oxígeno y pH. Zonas de mayor acumulación pueden provocar ese fenómeno en un lago por movimientos de corrientes y viento. Se podría hablar, tanto que se habla de dosis y 2 dosis o 3 dosis, aplicaciones en varias dosis para ir controlando las concentraciones y viendo los efectos secundarios. Una muy buena combinación serían sistemas de aireación que potencien el efecto del férrico sobre la precipitación de fósforo. El efecto de la micro y macrofauna no fue evaluado en este caso, es muy importante tenerlo en cuenta para poder evaluar efectos no deseados en las redes tróficas de ese tipo de ambientes. Y sería efectivo una vez que tengamos el resto de los nutrientes que aportan a ese ambiente controlados, o si no estaríamos agregando permanentemente cloruro férrico para estar apagando ese incendio que viene de la cuenca. Bueno, muchísimas gracias. A Martín por la casa también.
Buenas tardes. Queríamos compartir hoy, ¿se escucha bien? Queremos compartir hoy algunos de los resultados y algunos ejercicios que hicimos durante todo este proceso, este trabajo que hicimos en forma conjunta con Guillermo Sena, que tenemos aquí al lado. Yo voy a estar hablando un poquito sobre costos y costos posibles y cantidades utilizables en el sector agropecuario. Guillermo va a hablar un poquito más sobre los beneficios en términos de cambios en calidad de agua principalmente. Primero que nada, lo que hicimos fue focalizar un poco el tema de la cuenca de Santa Lucía, e incluso acá nos encontramos muy rápidamente de las limitantes severas que hay de información y datos. Y en particular para este proyecto, la primera barrera que nos encontramos fue una falta de información en términos de muestreos sistemáticos y una caracterización buena del contenido de fósforo y la distribución espacial de ese fósforo, un poco la identificación de los puntos calientes que se estaban mencionando más temprano. Eso creo que es un tema más genérico, más general. Para este proyecto lo afectó en forma particular, pero es más general, afecta cualquier esfuerzo que queramos hacer en términos de modelación de impacto integrado, que es hacia donde estamos intentando ir, para ayudar en el diseño de políticas, evaluaciones ex ante, pero también afecta a lo que son las evaluaciones ex post que se quieran hacer para ver si las intervenciones o políticas están funcionando. Pero volviendo al tema particular, lo que nos genera es un poco la disyuntiva es de saber a dónde realmente, cuáles las áreas y las ubicaciones de las zonas donde se van a estar aplicando, donde sería factible usar este producto. Pero entonces coincidimos en forma bastante rápida con el equipo de trabajo. Es otra cosa que me gustaría destacar acá, es la naturaleza interdisciplinaria y la colaboración cercana que tuvimos. Creo que nos entendimos bastante bien entre todos los participantes. Y realmente se identificaban tres áreas potencialmente problemáticas o tres actividades donde podían llegarse a dar esas concentraciones elevadas de fósforo y sobre todo fósforo en superficie que mencionaba Carlos más temprano. En particular, esas serían las áreas de agricultura forrajera, agricultura de secano y hortifruticultura. Y estas ausencias de información que les mencionaba más temprano nos obligan a trabajar en términos de escenarios, ilustrativos. Proveemos una serie larga o grande de escenarios potenciales y después veremos hacia dónde la realidad o cuando haya más información nos lleva. Y obviamente creo que esa está la dosis que se usa, ya la habrán visto, salió también del equipo de trabajos previos, trabajo de otros integrantes del equipo. Simplemente como forma ilustrativa, aquí hay dos posibles escenarios. En el escenario están esos escenarios medio en términos de las coberturas de actividades de agricultura cerealera, agricultura forrajera y hortifruticultura. En otros escenarios incorporamos más actividades, pero es relativamente alto en términos de la proporción de esa área que se decide o se decide aplicar cloruro férrico. En ese caso nos dan, si consideramos estas tres categorías de uso del suelo determinadas a través de los mapas disponibles de DIE, del BODMA del 2015 y DIE del 2018, nos permite construir el tipo de clasificación de usos del suelo en toda la cuenca. Utilizando esa información con estas actividades, la dosis planificada y la cobertura del 50% de esa área, tenemos aplicaciones casi que de 6,5 7 millones de litros del producto, a costos que rondan los dos, según los parámetros que estamos usando en estos escenarios, rondan cerca de 2 millones de hectáreas de dólares a nivel de cuenca. Y teniendo esa distribución espacial y las mapas de las subcuencas, podemos identificar dónde, en qué partes de las subcuencas se estaría utilizando ese producto. Básicamente es a través de la identificación de los usos actuales del suelo, más que de la identificación de los puntos reales de problemas en forma del suelo. Esto sería un escenario donde lo llamamos el consumo exógeno, donde no hay reacción de los productores a cambios en los costos, en la rentabilidad relativa de las distintas actividades que se generaría cuando se introduce un nuevo insumo, un nuevo costo. Creo que tal vez un poquito más interesante, una pregunta que teníamos un poquito más
interesante saber qué pasaría después que se dan todos los ajustes que se procesan, los ajustes en términos de comportamiento de los productores que se moverían, qué esperaríamos en términos intuitivos que se muevan de actividades que se tornan menos rentables en términos comparativos hacia actividades más rentables. Ahora la pregunta es ¿cuánto? ¿Qué tan grandes serían esos movimientos o qué tan grandes son esas variaciones en los usos del suelo esperables? Si se va a una dirección que mandata o se empieza a pedir la utilización del producto. Para eso incorporamos otro modelo, en este caso un modelo de programación matemática positiva que nos permite calibrar la situación actual y simular cómo se comportarían los productores en función de estos cambios en rentabilidad relativa. En este caso, simplemente en términos ilustrativos, vemos que si permitimos ajustes en el comportamiento, básicamente reducimos el uso. Se llevaría a un uso reducido en torno al 20% de lo que sería del escenario exógeno. Y vemos movimientos de áreas más cultivos y pasturas sembradas a más rastrojos y pasturas un poco más naturales, que son las que aumentan en área. Y esta gráfica de caja lo que siempre muestra las fuentes muestra la incertidumbre asociada a no saber bien cuáles son esos. Parte de incertidumbre, no saber bien cuáles son los puntos calientes en términos de problemas en la cantidad de fósforo que nos llevan. Para eso muestreamos en forma repetida las subcuencas que se pueden utilizar en este caso en un esquema de muestreo del estilo Monte Carlo para poder caracterizar de alguna forma esa incertidumbre. Bueno, lo siguiente que queríamos hacer con Miguel era, de alguna manera cuantificar cuáles eran los beneficios que le generaba a la sociedad esta reducción de fósforo que venía de la mano de la aplicación de cloruro férrico. Y eso lo íbamos a hacer, o lo planeamos hacer a través de modelos de evaluación integrada, que son modelos que combinan modelos biofísicos y modelos económicos. En este caso, trabajábamos con un modelo biofísico que lo que hace es simular el recorrido que lleva los nutrientes y si partimos del mapa de uso de suelo original que mostraba Miguel y lo calibramos diciendo cuánto fósforo emite o cuál es la carga de fósforo que se libera al ambiente desde cada uso de suelo, nos permite simular cuánto de ese fósforo llega al agua. Entonces, lo que hicimos fue tomar esos usos aplicables y primero correr un escenario para entender cuánto del fósforo que se emite a la cuenca llega al agua. Ahí tuvimos un escenario inicial y luego corrimos el modelo suponiendo que había una reducción en el 45% de la exportación de fósforo luego de la aplicación de cloruro férrico. Acá hay un comentario a hacer que estos son resultados que son parciales y como decía Paula Codina hace un ratito, tiene que ver que necesitamos más información para dar con los puntos calientes y esto es simplemente un ejercicio para entender un poco mejor hacia qué beneficios nos trae, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simular qué pasa si se reduce en 45% la emisión, la exportación de fósforo en el 100% de sus usos aplicables. Y bueno, el resultado que nos lleva de este modelo biofísico es que el total de fósforo exportado al agua a nivel de toda la cuenca cae en un 25%, ¿no? Ese resultado lo usamos como base para calcular los beneficios sociales que genera esta reducción de fósforo. Tenemos algunos estimados, no los trajimos hoy porque la limitante de tiempo no nos deja como expresar con todos los supuestos y las consideraciones que hay que tener en cuenta para mostrar estos números. Bien, por último, otra parte de nuestro estudio fue ver qué pasa con las aplicaciones en agua, con cuerpos de agua. Y para eso se seleccionaron posibles destinos o posibles de cuerpo de agua receptores. En primer lugar, un cuerpo de agua objetivo que se tomó en cuenta fue las lagunas de tratamiento de efluente doméstico que se concentran mayormente en los sistemas de MEVIR, los sistemas de vivienda, los complejos de vivienda MEVIR, que tienen lagunas de tratamiento de su efluente. Y lo que hicimos acá fue cuantificar básicamente cuánto cloruro férrico se necesita para atender ese mercado potencial. Esto es simplemente comentarles, se partió del Plan Nacional de Aguas que identifica 154 lagunas de tratamiento. A partir de estadísticas de MEVIR cuantificamos cuál es la población atendida por esos sistemas de tratamiento de efluente doméstico y a partir de valores de tabla de emisión de fósforo por persona y de carga de nutrientes que habían en investigaciones que
que tomaban muestras sobre la carga de fósforo de esos efluentes. Lo que hicimos fue cuantificar cuánto es que se emite por el total de esos 154 sistemas de laguna de tratamiento, lo cual nos da como la base le da la base a EFICE para diferentes dosis aplicadas según las lagunas, poder cuantificar cuál es la demanda potencial que tendría este uso particular que es para las lagunas de MEVIR. Por último, y para cerrar, otra aplicación posible que Luis ya la mencionó, eran los lagos de la ciudad de la costa, lagos que creo que históricamente eran lagos o los más grandes por lo menos eran la fuente de arena para la construcción de Montevideo y que hoy día son lagos. Y bueno, ahí lo primero que hicimos fue, igualmente a las lagunas de MEVIR, lo que hicimos fue suponer una dosis según la carga de fósforo que tenía y a partir de información que teníamos de otras investigaciones, la carga de cada lago, definimos cuál es cuál sería el consumo potencial de ese mercado si se aplicara cloruro férrico según la carga de nutrientes. Esto es una herramienta también para EFICE para que pueda estimar. Y en base a eso, y en base al experimento que realizó Luis y el equipo sobre el lago Fiscal, estos experimentos que hicieron con el tubo que llegaba hasta el final, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero creo que todos lo vimos ahí. Y a partir de valores que se relevaron para Canadá en esta investigación que hace esa referencia ahí de Clapper y Caudil, que hicieron o relacionaron de alguna manera cuál es la relación entre el valor de los inmuebles en el borde de un lago y la turbidez de ese lago. Hicieron una investigación con 200 y pico de lagos, creo que hicieron una regresión, y de alguna manera relacionaron que ante el aumento de un pie en la visibilidad de ese lago, aumenta un 2% el valor de los inmuebles que están en el borde del lago. Esos resultados los tomamos como base ya que hacer una investigación de ese tipo lleva muchos insumos económicos, de tiempo, de energía, escapaba por supuesto a esta investigación. Lo que hicimos, tomamos esos valores como base y a partir de los resultados que vinieron de los experimentos de Luis, lo que hicimos fue traerlos para Uruguay, adaptarlos para Uruguay. Y lo que nos lleva a esa adaptación a Uruguay es que si se trata y si se logra que esos experimentos que se hicieron en tubos se lleven para todo el lago y aumenta la visibilidad en lo que los experimentos resultaron, el valor de los inmuebles que están al borde del lago aumentaría entre 1,44, del lago Fiscal, que fue el lago que uno de los que mencionó, aumentaría entre 1,44 y 1,55% en el valor económico, por supuesto. Eso representa para el lago Fiscal, implica un aumento, si tomamos todos los inmuebles que están al borde del lago y los valoramos al precio de mercado, un precio de referencia promedio para el barrio, implica un aumento en el valor total de dichos inmuebles entre 326.000 y 351.000 dólares. De alguna manera este valor nos da un indicativo de cuánto podrían estar dispuestos a pagar como máximo los propietarios de esos lagos, o si una persona es dueña de todos esos inmuebles, cuánto estarían dispuestos a pagar por un tratamiento que genere los resultados que llegó Luis y el equipo. Bueno, esos eran nuestros resultados. Les agradecemos mucho a todo el equipo, a la gente presente. La verdad que fue un placer colaborar ahí, trabajar en colaboración con tanta gente muy preparada y muy... bueno, gracias. Bueno, Yanela, acá. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar entonces en estos minutos brevemente lo que fue la parte que trabajamos en Facultad de Química, que fue el desarrollo de materiales porosos para la remediación de aguas con alto contenido de fosfato. Entonces la propuesta, cuando a mí me invitaron, y agradezco a Tilio y a Pedesiva cuando me unieron al grupo de personas que ya se habían nucleado previamente a trabajar en este tema, pensando en un futuro proyecto, la idea entonces que me propusieron participar fue, en base a materiales base porosos, como podría ser la bentonita u otros materiales, hacer una activación del material, por decirlo de alguna manera, que eventualmente incluyese el tratamiento con cloruro férrico, porque había antecedentes que podía ser una opción para activar ese tipo de materiales, para que fuesen materiales que sirvieran para capturar fosfato del agua. En este tratamiento se prepara, para explicarles la idea un poco, se prepara un material
que él está activado y podría sacar el hierro y yo podría, eventualmente ese material podría o aplicarse o estar contenido de manera tal que pudiera después removerse ese material que trabajamos. Entonces empezamos a trabajar con bentonita. Pongo números allí solo a modo de ejemplo de cómo fue la sistemática de trabajo, donde nosotros hacíamos un análisis tipo multivariado de condiciones, buscando las condiciones de trabajo que nos llevasen a mejores resultados de tratamiento de los materiales. Entonces, por ejemplo, obteníamos bentonitas modificadas por el tratamiento de la bentonita con cloruro férrico, de este tipo, y estudiábamos para cada tipo de material, para cada condiciones en que producíamos un tipo de material diferente, estudiábamos qué capacidad tenía ese material de retener fosfatos de una solución que preparábamos en el laboratorio, que a propósito le poníamos fosfato y evaluábamos, tratándola con ese material, qué tanto podía bajar la concentración de fosfatos. Esa era nuestra dinámica general de trabajo, que no vamos a entrar en detalles, pero entonces trabajamos, obtuvimos materiales, los primeros materiales con una cierta captación y después entonces pasamos a optimizar esas condiciones. De esa manera trabajamos más de 200 condiciones diferentes de trabajo. Logramos condiciones que lograban una captación de fosfato de hasta unos 10 miligramos de fosfato por gramo de este material base con que estábamos trabajando, que ese valor era como considerado en las referencias bueno. Y verificamos que el material no liberaba nuevamente al fosfato al medio. Hicimos ensayos en que después sacábamos ese material de la solución que tenía el fosfato, lo poníamos en una solución nueva sin fosfatos y íbamos midiendo con el tiempo a ver si observábamos liberación de fosfato, que no observamos. Después llegó el momento de escalar y ese fue nuestro desafío, escalar esa producción, esos desarrollos que habíamos hecho en pequeña escala, en gramos, pasar a kilos, y en todos los casos observamos menores capacidades de absorción de fosfato en el proceso de escalado. Obviamente ese es un proceso continuo que se podrá seguir eventualmente desarrollando, pero bajamos, yo qué sé, de condiciones las óptimas de 10 miligramos de fosfato por gramo de material al entre 2 y 4 miligramos de fosfato por gramo. Las fotos son a modo ilustrativo de cómo lucen esos materiales cuando trabajábamos con ellos. Que también otra cosa que hicimos en el proyecto fue pensar, bueno, estamos trabajando con bentonita, trabajamos con bentonita de origen argentino, pero probamos también con bentonita uruguaya, que gracias al profesor Perdomo pudimos conseguir, con la que logramos también hacer algunos desarrollos, quizás con un poquito menos de captación, pero también podía funcionar. Y también pensamos, si no, en base a la literatura, si no sería posible reutilizar un residuo. Hicimos todo un desarrollo análogo con cenizas de cáscara de arroz que también llevan a resultados similares. Y bueno, con todo este trabajo, estos años de trabajo juntos, pudimos diseñar nuevos procesos de producción de materiales para remediación de agua utilizando cloruro férrico para la remediación, pero además construimos un precioso equipo de trabajo multidisciplinario, al que agradezco mucho todo lo que aprendí trabajando juntos. El equipo nuestro, en particular de investigación, adquirimos mucha experiencia en procesos de producción y evaluaciones de nuevos materiales en relación a este fin de capturar fosfatos. Se formaron nuevos investigadores en investigación aplicada, que están por allá atrás, algunos de ellos. Y además, esto fue nuestra primera experiencia para el grupo de trabajo nuestro, en investigación aplicada y en investigación aplicada abierta, además, guiados acá por Atilio, que fue una súper referencia. Y bueno, el equipo de trabajo fuimos Micaela González, Sebastián Sargala, Carlos Yáñez, Natalia Álvarez y yo, que pertenecemos al grupo de bioinorgánica aplicada de la Cátedra de Química Inorgánica, pero además, estos fuimos los que trabajamos propiamente, pero contamos con el asesoramiento de otros profesores de Facultad de Química, algunos incluso ya jubilados, como el profesor Eduardo Kremer, Moisés Nochen, que nos apoyaron mucho, y también de la Universidad de San Pablo, los profesores Antonio Costafilio y Javier Elena y Otaciro Nascimento, que nos permitieron acceso a mucho equipamiento que no teníamos tan disponible acá para hacer algunos ensayos de caracterización, porque obviamente yo les estoy mostrando la punta del iceberg, contándoles un poco de qué se trató,
por una cuestión de brevedad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Y ahora vamos a escuchar a Eduardo Méndez. Buenas tardes, soy el último, así que voy bien rápido. Este es un trabajo que se hizo en el Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias. Destacar Santiago Bottazzini, Andrés Ancini hizo su tesis en el marco de este trabajo. Y les voy a mostrar rápidamente en qué consistió la propuesta. Parece un trabajo lateral al que estuvimos viendo con los otros colegas. En la medida en un laboratorio de fosfato se utiliza la clásica técnica molibdato, es una técnica histórica, es una técnica que tiene todavía muchas cosas que no se saben, no se sabe la estructura química del compuesto que estamos midiendo, las condiciones en las que se forma ese compuesto, que tiene un color azul interesante, son condiciones muy estrictas de control de pH, de fuerza iónica, y por lo tanto es un dolor de cabeza, para decirlo bien claro, y no tiene una sensibilidad genial, tiene muchos interferentes que afectan la medida y requiere celdas especiales, celdas de 5 centímetros que no son las habituales en un laboratorio, pero es la única técnica que hay, así que nos tenemos que aguantar, nos tenemos que aguantar y adaptar. Eso por un lado constituye un problema. Estaría bueno, y entre los químicos es común hablar de eso, qué bueno sería contar con una técnica de fosfato alternativa, pero es muy complicado. El otro punto que hace directamente al trabajo en este proyecto es cómo resolver el tema de los análisis rutinarios en campo, ¿no? Porque actualmente, fíjense, cuando uno quiere hacer un análisis en campo, por ejemplo, vamos a una laguna y queremos analizar fosfato, lo que tenemos que hacer es una especie de barrido y seleccionar lugares donde vamos a hacer el muestreo, y luego ese muestreo tiene que ser enviado a un laboratorio central donde se recepciona la muestra, se prepara la muestra, se analiza y se informa el resultado. Hay un punto acá que es el muestreo y el transporte de las muestras, que constituye la parte más costosa de cualquier análisis, sobre todo para el control estatal. Cuando el Estado tiene que controlar, ese seguramente es el punto más oneroso. La pregunta es, ¿qué pasa si nos podemos ahorrar ese paso y tener un muestreo en campo, pero que ya nos dé un resultado inicial? Un resultado que debe ser lo suficientemente confiable como para creerle, digamos, y para que tenga un impacto inmediato. Por ejemplo, decidir que donde fuimos inicialmente a tomar la muestra no es una zona caliente, así que nos movemos de lugar y vamos a otro lugar donde podemos verificar rápidamente que sea una zona caliente y no tener que esperar un día a que el laboratorio nos informe que aquella muestra que tomamos no servía para nada, no nos da información ninguna. Ese es el objetivo, los dos grandes desafíos que nos propusimos en este trabajo. Era generar sistemas descentralizables para análisis de fosfato en contextos reales, es decir, en campo, y por otro lado tratar de que fíjense que en nuestro esquema de trabajo es medir en campo, pero luego corroborar en el laboratorio. El sueño del pibe sería que la medida en campo sea lo suficientemente confiable como para considerar que ese análisis ya tiene validez, ¿no? Bien, así que propusimos dos posibilidades para medida en campo. Una, el uso de la tecnología de teléfonos celulares, que está más que difundida. Todo el mundo puede bajar de las apps una app que pueda medir los colores, los famosos RGB, ¿no? Hay montones de apps gratuitas que lo miden, nosotros usamos una app gratuita y lo que hicimos fue sustituir este equipo, que es el que se utiliza en el laboratorio, que puede tener tamaños desde muy pequeños hasta muy grandes, por una tecnología celular. Las celdas especiales de 5 centímetros las sustituimos por tubos largos, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es, en vez de medir en este equipo, le sacamos una fotografía al contenido del tubo, mirando desde arriba, de manera de acumular todo este paso óptico, que es la misma función que cumple la celda larga. Fíjense la diferencia visual en tener esta solución azul, que es el resultado de la técnica de molibdato, en un tubo largo o en un tubo corto. Realmente aumenta la intensidad de ese color azul que queremos medir. Así que simplemente sacando fotos, fíjense acá tenemos distintas concentraciones de fosfato, sacamos fotos, le pedimos al celular que mida
la componente RGB, la componente roja, azul y verde, ¿no? GD Green, y lo que hicimos fue desarrollar una aplicación en la app usando el lenguaje Android que lo que hace es simplemente ingresa la foto que sacamos, abre la imagen, nos permite colocar el objetivo de la cámara donde sacamos la foto en la boca del tubo, sacar la foto y nos da inmediatamente el resultado de cuántos microgramos por litro tenemos. ¿Cómo se logra eso? Porque previamente hacemos una curva de calibración y lo que hemos demostrado que esta curva de calibración, donde lo que hacemos es simplemente graficar el porcentaje que medimos de azul respecto a la cantidad de fósforo, ¿ah? Vemos que es lineal, un aspecto esencial en cualquier técnica analítica, pero no solo eso, hemos encontrado que es robusta. Cuando hacemos la técnica distintos días, la calibración distintos días y por distintos operarios, obtenemos la misma curva de calibración. Eso nos permite tener metido dentro de la aplicación la curva de calibración y trabajar con esa curva a diferentes días, pero a su vez la aplicación la hicimos con la capacidad de poder ingresar nuevas curvas de calibración para poder chequear cada tanto. La segunda técnica que probamos es una técnica electroquímica. ¿Por qué? Porque estas técnicas que utilizan unos equipos que se llaman potenciostatos, que cuando yo hice mi tesis el potenciostato era un estante grandote, ahora simplemente son dispositivos que lo podemos llevar en el bolsillo, operan con la batería de un coche u operan conectados a la computadora. Por lo tanto, se pueden utilizar en campo y simplemente necesitamos algo que permita agitar, que en este caso es una foto de un agitador comercial, pero nosotros hicimos nuestro agitador con Arduino y a costo ridículamente bajo, ¿tá? Y logramos resolver dos grandes problemas que tiene la técnica colorimétrica. Una es la interferencia del silicato. Fíjense, la técnica funciona midiendo la intensidad de corriente a un cierto potencial, ¿tá? Y vemos que cuando se agrega fosfato se produce una caída en la corriente. Esta diferencia, este escalón, que se puede medir perfectamente, se puede graficar en función de la concentración y obtener una curva de calibración. Fíjense que el silicato, en cantidades muchísimo más altas que el fósforo, ¿tá? No produce ninguna interferencia. ¿Tá? Incluso acá volvemos a incrementar hasta cantidades escandalosamente altas respecto a la cantidad de fósforo y no observamos. Y fíjense aparte que no se ve, pero lo que tienen acá en esta planicie son todos agregados de posibles interferentes y que no afectan la técnica. Les decía que el golazo o el sueño del pibe sería si esa técnica funcionara sola y fuera validada. Así que aprovechamos un ejercicio que organiza la Dinama, creo que normalmente cada 2 años nosotros solemos participar, que con la supervisión de esta agencia norteamericana provee soluciones para que los laboratorios chequeen sus procedimientos analíticos y nosotros participamos, entre otras cosas nos interesaba, con el fósforo, no solo con la técnica clásica que nosotros, que la Dinama nos recomienda, sino con la técnica electroquímica que desarrollamos y la técnica del teléfono celular. Aprovechamos eso para tener una validación internacional y para una solución que contenía 2,14 miligramos por litro, la técnica clásica nos da 2,07, que está en el rango aprobado, la técnica electroquímica nos da 2,20 y la técnica del teléfono celular 2,43. En conjunto los resultados fueron aceptables y la agencia esta nos dio el certificado de laboratorio de excelencia para medida de fosfatos. Así que por lo tanto las conclusiones finales es que podemos tener tecnologías descentralizables para uso en campo que nos permitan tomar decisiones inmediatas, que puede ser tanto de uso para el control estatal como para lo de los propios productores, que puedan chequear en el momento la incidencia que ellos hacen sobre el ambiente. Al Laboratorio de Biomateriales, las gracias, Facultad de Ciencias, PDCIVA, ANI, EFICE y todos los colegas del proyecto. Estuvo bueno estos años de trabajo. Chao.